Muy buenas noches. El gusto de recibirlos en una nueva edición de Futuros y Opciones, en una semana bastante atípica, de nuevo, para los mercados financieros. Creo que desde que empezamos este programa siempre fue atípico. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, un placer saludarte también. Mucho para discutir vamos a tener de nuevo hoy. ¿Qué es uno de los puntos que quería compartir con ustedes y debatir contigo, Rubén? Esto que se puso muy de moda, los cisnes negros. Y la pregunta es la siguiente. Una vez lo habíamos planteado aquí, habíamos llegado a una conclusión. En el mercado, en el fondo, la conclusión que habíamos llegado en aquel entonces es que somos compradores de historias. Historia de que nos quedamos sin alimento, entonces suben las materias primas. Historia de que las monedas no van más por los déficits de los países, entonces todo el mundo invierte en oro. Historia de que los emergentes ahora son los nuevos lujos del mundo, entonces las monedas se aprecian un montón. Historia de que Europa se desintegra, entonces finalmente el euro no existe más. Historias de que el dólar no sirve para nada, entonces va a venir una moneda nueva que se llama Lamero. ¿Lo recuerdan? Somos compradores de historias. ¿Cuántos creen esas historias? Finalmente es lo que va a marcar la tendencia del mercado. ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué historias estamos comprando últimamente? La de los cisnes negros. Cualquier bibliografía financiera que reciba hoy está pensando ¿por dónde viene la próxima crisis? Si es por Estados Unidos porque no arregla su tema de deuda, si es por Grecia, por Irlanda, por Portugal, Italia y o España, si esto va a llegar a Francia o no va a llegar a Francia, si la crisis es de alimento o nos quedamos sin petróleo, etc. La pregunta es, y se la hago a usted para empezar a reflexionar de qué lado tenemos que estar, si del lado comprado o del lado vendido. La pregunta es entonces, Rubén, ¿el mercado está preparado por si se dan noticias malas? ¿Tiene liquidez si se da lo de Grecia? ¿Tiene liquidez si se da lo de Estados Unidos? ¿Está preparada para absorber toda la enumeración que hice antes de cosas negativas? Ahora bien, la segunda parte de la pregunta, ¿el mercado está preparado si los cisnes son blancos? Si finalmente las noticias son buenas, como por ejemplo Estados Unidos sale a flote, como por ejemplo los bancos no sufren mucho la caída de la deuda griega, quizás la de otros países posteriores, quizás el mercado está preparado a un cambio político en la Argentina. Muchas veces uno toma negativamente qué puede pasar con el dólar porque se puede depreciar por lo atrasado que está, etcétera, contra una devaluación. Ahora, ¿está preparado si se da lo contrario? Ingreso de capital y sobrevalorización del peso como pasó en otros países. La pregunta finalmente, y la repito, cisnes negros versus cisnes blancos. ¿Cuán preparado estamos para recibir noticias negativas? Y la pregunta, obviamente hay ironía en la pregunta porque pienso lo segundo, ¿está preparado si las cosas son realmente positivas? Qué bueno lo tuyo. La verdad es que hay una frase de molde de los mercados que dice los mercados castigan los consensos. Y hoy me pregunto, en cada uno de los mercados que vos mencionabas, ¿cuál es el consenso? En Europa hay un batifondo terrible. Todas las semanas empezamos hablando de un paquete de ayuda, si se reúnen o no se reúnen. De hecho, la sensación que me queda clara, certidumbre que había, sobre todo en Europa, pero se fue perdiendo a lo largo del tiempo. Y esto tiene que ver con la política, tiene que ver muchas veces con lo que sucede, no en el ámbito de los mercados. Los mercados reflejan acontecimientos. Después vamos a hablar un poquitito de esto. Pero el caso de Grecia, la sensación que me queda, ¿sabes cuál es? Que así como ahora le ayudan a Grecia, mañana puede venir cualquier otro país y decir, ¿y a nosotros por qué no? Y empecemos a analizar por qué Grecia llega a la situación que llega. Y quiero irme un poco de lo que es mercados, porque acá hay que hablar de política. ¿Cuáles fueron los principales elementos que llevaron a Grecia al endeudamiento? Vos sabés que Grecia ha sido gran comprador de armamento. ¿Y quién le vendió armas a Grecia? Alemania, Francia. Y las financiaron los bancos de esos países. Ahora una de las soluciones, además del fenomenal ajuste, tiene que ver con las privatizaciones. Privatizaciones que se van a hacer muy rápidamente, probablemente a precios, no sé si viles, pero seguramente por debajo del valor. ¿Qué se está comentando? ¿Quiénes pueden ser los principales compradores de esas privatizaciones? Francia y Alemania. Como ves, no creo que la ecuación sea la misma en todos los países, pero me parece que la política explica mucho. Estados Unidos, vos hablabas de los consensos. Cuando miramos los principales datos de la economía americana, siempre miramos el rendimiento de los bonos a 10 años. Todos hablamos del cisne negro que sería, y realmente sería dramático lo que puede suceder si no se sube el límite del endeudamiento. Los bonos del Tesoro americano siguen siendo el refugio del mundo. Realmente allí el consenso piensa que sobre la hora puede llegar el arreglo. La verdad es que los políticos son a prueba de cualquier cosa. Me preocupa que quiénes son los grandes tenedores de bonos del Tesoro americano. Siempre miramos los bonos, los chinos. El lunes China bajó muy fuerte.
los países asiáticos son tenedores de bonos americanos, que no se empiecen a poner nerviosos. Como ves, en los mercados todo está correlacionado. Y si hay cambios en Argentina, bueno, hoy el consenso está marcando algo, que se mantiene el oficialismo. Si hay cambios, yo creo que allí es donde pueden producirse esos saltos. Me prendí con algo que decías recién, ¿no? Esto de los incentivos, y me acordé de la historia que me contó mi ahijada. En realidad, le mando un saludo de paso a mi amigo Guillermo Neyman, que le pasó lo siguiente con su hija. Resulta que sus otros 2 hijos tienen materias bajas. Y para incentivarlos, si aprobás todas las materias, te voy a cambiar el teléfono, te voy a regalar tal juego, te voy a regalar tal remera que querías. Y a la mayor, que le va bien y aprueba todas las materias, dice, para que me regalen algo, entonces tengo que bajar la nota, porque los incentivos son para los que funcionan mal. Me acordé con el ejemplo de que dabas de los buenos y los malos a la hora de medir historias. Pero estuvo dando vuelta un mail en los últimos días, muy famoso, para explicar la dimensión del dinero, que es en imágenes. Y es lo que les voy a mostrar ahora. Le voy a pedir al señor director que le muestre lo que en este caso ocupa el valor de $1. Y ahí seguramente usted lo tendrá en pantalla. Eso es $1. ¿Cuánto espacio ocupa $10.000? Es la segunda foto que le pido al director. Ahora, si hablo de más dinero, por ejemplo, $1 millón, ¿cuánto espacio necesito? Y si necesito $10 millones, $1 billón, $1.000 millones. Y el plan de salvataje, ¿cuánta plata de dólares necesita? Y así le pido más fotos. 114. Lo único que estoy haciendo ahí es agregarle un 0 a los dólares. Y voy a la última imagen. Bueno, esto es lo que ocupa en dólares de espacio si tienen que salvar a la economía. Con ese mail, lo que trataban de hacer es darle miedo a algunos participantes de mercado, como decir, en este caso, mirá la cantidad de dólares que hacen falta, esto es impagable. La deuda americana es impagable. ¿Saben una cosa? Todas las deudas son impagables. Si a usted le cobra todo lo que debe de tarjeta de crédito de un día para otro, tampoco va a tener el dinero. Por eso se está financiando con tarjeta de crédito, tiene un crédito y problemas, si no hay alguien que te lo financie, que es la que nos pasó a nosotros en el 2001, que es lo que le está pasando a Grecia ahora. No es el problema de los Estados Unidos. Por eso en este caso quiero ver el cisne blanco. ¿Qué pasa si no se da lo que toda la mayoría de los analistas vaticinan, que es el final del dólar? ¿Qué pasa si se valoriza? Finalmente, porque el mercado estaba preparado, solamente para reflexionar. Es un muy buen punto. Me gustaría tocar en este momento una diferencia entre lo que es inversión y especulación. ¿Qué viene a cuento de esto que está pasando? Aquel padre del fundamentalismo, Benjamin Graham, decía que inversión es aquel proceso en el cual uno intenta recuperar el principal colocándolo a una tasa razonable. Bueno, hay muchas cosas que podemos discutir en cuanto a recuperación del principal y lo que sería una tasa razonable, está el tema de la inflación, etcétera, etcétera. Pero asumamos que esto lo podemos asemejar más al rendimiento de la renta fija, o si prefiere una colocación a plazo fijo, pero no dejaba fuera las acciones. ¿Sabes lo que hacía? Decía, hay que hacer un análisis exhaustivo. Y se tomaba un margen de seguridad, es decir, las compraba cuando las podía comprar con un desagio importante, cuando el valor de una compañía estaba claramente debajo del precio. Bueno, él tenía todo un sistema. ¿A qué viene todo esto? ¿Quiénes se ocupan de medir ese riesgo? Las calificadoras de riesgo. Y lo que está sucediendo, sobre todo con lo que tiene que ver con la deuda de muchos países, ojalá que no pase con la de Estados Unidos, es que muchas deudas que se podían calificar como inversión, están pasando a ser especulación. Ni que hablar con este default selectivo que muchas calificadoras están rebajando la deuda de Grecia. A propósito de esto, el Banco Central Europeo se va a tragar sapos vivos porque dijeron que no iban a aceptar deuda en default como garantía. Bueno, fue uno de los arreglos del día jueves. Esto es lo que está poniendo nervioso a los mercados. No es que los mercados están especulando ni que son los que originan toda esta situación. Simplemente de que algo que era inversión se está transformando en especulador. Muchos inversores están saliendo del mercado y los que asumen más riesgos son los especuladores. Pero no perdamos de vista lo principal. Lo que miran son los fundamentos, la solidez de las economías. Y esto no depende de los mercados. Esto depende, en todos los casos, de decisiones políticas. Tal cual, de la administración política. Ahora te escuchaba y me daba la sensación de que es más volátil la opinión de las calificadoras a veces que los mercados. También. Y puede ser un problema. Pero ya hablamos demasiado nosotros, Rubén. Déjenme presentarles el programa. En principio vamos a invitar al presidente del MATBA, Mercado a Término de Buenos Aires. Uno de los mercados de futuras opciones, justamente este programa se llama Futuras Opciones, más grandes de Latinoamérica en términos de lo que es más importante para nosotros. El futuro de la soja, del trigo, del maíz y del girasol. Guillermo de Siervi se llama él.
él. Vamos a hablar porque viene de un seminario, en este caso en China, de mercados de futuros y opciones, para ver cómo estamos parados y qué puede pasar con el valor de nuestras materias primas. Ojo, es probable que usted no tenga soja en el fondo de su casa, o no tenga trigo, no tenga maíz, o no tenga girasol. Pero del precio de ellos, créanme, depende mucho de los bonos que usted tiene, hasta de sus jubilaciones, si tomo la plata del ANSES Futuro. Así que va a ser bastante interesante. Les propongo una mini recorrida por un auspiciante nuestro y ahí hablamos con Guillermo.